hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Abraham tuvo una promesa de parte de Dios y le dijo que iba a ser padre de multitudes. Resulta ser que tanto él como su esposa en su momento no podían tener familia porque ya eran grandes, edad avanzada. Y Dios les soltó ahí una palabra, una promesa, la cual se cumplió, y la vida que representaba ese cumplimiento era Isaac, ¿sí? Ahora, justamente, Isaac, vamos a meternos... ¿A cuánto le gusta el chisme? No, mentira, no me levante la mano. Isaac tenía una familia, la cual estaba compuesta por diferentes miembros, ¿sí? Una de esas personas se llamaba Raquel, que era su esposa, y esto es un detalle que me gustaría mencionar, que a lo largo de la palabra existe y muestra. Bueno, tanto Isaac como Raquel le pasó exactamente lo mismo que Abraham con Sara. O sea, no podían tener hijos, no podía quedar embarazada a Raquel. Pero bueno, en una de esas Isaac lo que hace es clamar a Dios para pedir justamente que pueda quedar embarazada su esposa. Y Dios responde a eso ante la resolución no solo de un hijo, sino de dos. Y no en diferentes tiempos, sino dos juntos. O sea, fueron pares de mellizos. Estos mellizos tenían por nombre, el primero que nació fue llamado Esaú. Según relatan las escrituras, era una persona de un vello bastante particular. Un lobizón, le podríamos decir en este tiempo, para que podamos dar una idea. Y el segundo hijo fue llamado Jacob, ¿sí? Justamente Esaú tiene que ver con el significado de esto, y Jacob tenía que ver con el significado de quien nació tomado del talón, porque dice que nació tomado del talón del hermano. El tema es que tiene otro significado que hoy lo vamos a encontrar. Entonces, bueno. ¿Qué pasa con estos dos hijos? Vamos a meternos un poco en la historia. Cuenta la palabra que justamente en Génesis capítulo 25, verso 27 y 28, se los voy a parafrasear, no hace falta que lo busquemos, que justamente una de las características de uno de los hijos, del mayor Esaú, de Isaac, dice que tenía grandes habilidades con respecto a lo que era la caza. Era un hombre de campo, relata la escritura. Es decir, era un hombre de acción. En cambio, la diferencia que tenía con su hermano es que Jacob tenía un temperamento mucho más tranquilo. Era un hombre de oficina. Un hombre que tenía ahí su mejor lugar de armonía, su propia casa. Era una diferencia bastante marcada entre ellos dos. Hay una frase que muchas veces se dice y que lo van a escuchar de sus padres, los que tienen hermanos, dicen: no, yo no tengo favoritos. Acá no pasa, bueno, pero acá pasaba, escuchen esta. Isaac amaba más a Esaú. ¿Por qué? Porque justamente como Esaú era una persona de casa, lo que hacía era que preparaba muy buenos platos, dice la palabra, y que le gustaba básicamente cómo comer. O sea, esto define un poco cómo los varones somos tan simples, ¿no? Si quieren conquistar un varón, las que están solteras, empiecen por el estómago. Va por ahí. Ahora, muy por el contrario, justamente lo que pasaba con Raquel era que ella amaba más a Jacob, por justamente el temperamento que marcaba Jacob. Pasaba con esta familia, con las demás no pasen, ¿eh? No pasa, quédense tranquilos, no hay favoritos, solamente pasaba con Isaac y con Rebeca. Y a partir de esta introducción es donde nos vamos a meter en lo que van a ser los pasajes que nos van a dar estos principios que nos van a ayudar, escuchen, van a ser muy importantes, de esta reflexión y palabra que preparé y que titulé Consentidos, los hijos amados de Isaac y Rebeca. Esto lo vamos a comenzar a desarrollar en Génesis capítulo 27, verso 1 en adelante. Vamos a empezar con el verso 1. Si quieren anotar, tomen apuntes. No se queden ahí con solamente lo que escuchamos, porque de verdad el poder tenerlo escrito nos va a dar la posibilidad de reverlo después tranquilamente, ¿sí? En el caso de hoy entiendo que esto no se va a subir a internet como las palabras del pastor, por eso va a ser complicado de recordar. Pero escuchen, esto hablando fuera de broma, van a ver que va a haber mucha revelación, ¿sí? Va a haber mucha revelación, por eso de lo que puedan, tomen apuntes. Génesis 27, verso 1, dice así. ¿Estamos bien? ¿Lo tenemos? Amén. Dice: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Lo que estaba pasando en esta situación, para poder entrar bien en el contexto, es que ya Isaac se encontraba con la edad de aproximadamente 137 años y ya estaba perdiendo la vista.
O sea, la sensación que estaba teniendo, y ya parece que estaba muy de última con la vista. La sensación que estaba teniendo Isaac es que ya estaba por ir a tocar los acordes allá con el padre, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay una tradición en ese contexto, que cuando el padre estaba a punto de partir, lo que tenía que hacer era justamente dar la bendición a las generaciones siguientes. Dentro de la misma cultura, el hijo mayor es el que tenía la mayor parte de esa bendición, por una cuestión de ley de ese entorno, ¿sí? Y justamente, en este caso, Esaú fue el primogénito, eran mellizos junto con Jacob, pero nació unos minutos antes. Entonces, por eso le correspondía todos esos derechos por ley que tradicionalmente sucedía, y con el añadido de que era el hijo favorito de Isaac. Entonces ahí fue como una bendición con ganas que quería dar Isaac, ¿no es cierto? El asunto está, y acá sí, nos vamos a meter en esta cuasi novela mexicana semanal de esas que se transmiten todos los días a las 2 de la tarde. Prepárense porque se pone lindo. Por eso pregunté por el chisme, pero solamente era una broma. Escuchen, antes de darle la bendición a su hijo, resulta que cuando sale Esaú, había alguien ahí atrás de la perilla escuchando y prestando atención a lo que estaba pasando, y era Raquel. Resulta que Raquel estaba escuchando esa determinación que quería dar Isaac para la vida de su hijo Esaú. Entonces, lo lindo aparece a partir del verso 5 y acá nos metemos en la trama real. Dice, Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escuchá, oí a tu padre decirle a Esaú, cazá un animal y prepararme una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, hacé exactamente lo que yo te diga. Andá por los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ello voy a preparar el plato favorito de tu padre. Después de llevar la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga, lo voy a releer a eso, verso 10. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Y Jacob responde, verso 11, pero mirá, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es muy suave, era lampiño Jacob. Verso 12, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Pero su madre le respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban ahí en la casa, y se las dio a su hermano menor Jacob. Con la piel de los cabritos, ella cubrió los brazos de Jacob y la parte del cuello a donde él justamente no tenía pelos, ¿no es cierto? Vamos a dejar hasta ahí. De repente, para la gloria de Dios, se le ocurre este plan a Raquel, un plan que provino del cielo, de engañar a su marido. Claramente no es así, ¿no? De repente ella empezó a encauzar este plan para que justamente Jacob tome la bendición que su padre Isaac le iba a dar a su hermano Esaú. Y para que podamos entender en esta situación la actitud de Rebeca, vamos a definirlo con una palabra que tiene que ver con la palabra consentimiento. Escuchen, la definición de diccionario dice así: acción y efecto de consentir. Es un permiso, una autorización, una licencia, una conformidad, un asentamiento, una aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que acá estaba diciendo, lo que la madre estaba teniendo como actitud con el hijo es, anda, engañá a tu hijo, anda, no importa. Meter ahí el perro a tu viejo que no se va a dar cuenta. Esto es lo que estaba haciendo la madre. Vos andá igual, anda que no pasa nada. ¿No es cierto? Ahora, lo gracioso es un poco la actitud que toma Jacob al respecto. Porque él no dijo algo como, no, ma, no engañaréis a su padre. Mi padre es sagrado y esto no es la manera moral de desenvolverse contra mi padre. No, él no actuó de esa manera, sino que encima, lo gracioso es que a él le preocupaba la consecuencia. O sea, él nunca dudó del hecho de engañar al padre en ese momento. Dice, pero si me pasa algo, tipo, el chabón se re preocupó por él nomás. Es más, tal fue así que cuando la madre le dice, mirá, si tu papá te maldice, que esa maldición caiga para mí, que caiga para mí. Ah, listo, está bien, dijo. Ya está, se quedó convencido. Toda la mesa estaba servida como para avanzar. ¿No es cierto? Ahora, como estaba diciendo recién,
esta actitud que muestra Jacob, algo tan naturalizado, nos muestra que ya había un hábito que él tenía incorporado en su vida. ¿Sí? Y a partir de este fragmento de la historia ya podemos encontrar un primer principio. ¿Sí? Escuchen bien. Como primer principio, lo que podemos encontrar en esta parte es que todas aquellas personas que tengamos como responsabilidad a alguna persona, seamos padres, seamos referentes, seamos líderes, lo que fuese, ¿no? Los que estamos encargados de formar a alguien, todo lo que enseñemos y formemos en la vida de las cuales somos responsables es lo que va a encaminar su destino. Así como la madre, así como Rebeca, ya había generado un hábito dentro de esta situación de engaño, ya había forjado ese destino y esa personalidad en Jacob que lo tenía asimilado en sí mismo. ¿Me siguen hasta acá? ¿No? ¿No me siguen? ¿Lo repito? ¿Me siguen o no? Bien, gracias. Che, pero acá no está el pastor, ¿eh? Acá podemos hablar, o sea, si quieren para que sea más ameno. No, respóndame, a mí me sirve el ida y vuelta porque si no, no sé si no me estoy dando a entender. Bueno, avanzamos entonces. Dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es importante que cada uno de nosotros, como padres, líderes, como referentes, si notamos que en nosotros mismos ya hay una actitud o hay hábitos los cuales no provienen del reino de Dios, tenemos que hacerlo consciente, ponerlo en la mesa y realmente modificarlo. Porque justamente si nosotros no hacemos eso, lo que se les va a impartir, lo que vamos a transmitir a las generaciones a las cuales tenemos como responsables, tiene que ver con cuestiones que no tienen que ver con las cosas del reino de Dios. Y eso realmente va a forjar los cimientos de su vida. Esto es importante de entender para aquellos que tienen algún grado de responsabilidad, sea cual sea. Ténganlo bien presente porque es importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos cambiar esos hábitos, debemos modificar todo eso que entendemos que no viene del Padre. Antes de continuar con la segunda parte de la historia, tengo que hacer una mención sobre algo que entiendo que es sumamente importante para entender lo que sigue. Y esto nos va a revelar un principio fundamental en lo que tiene que ver con la relación del reino espiritual con el reino natural. Que justamente todo eso nos interpela a nosotros, ¿no? Y para eso quiero hacer una pregunta, y acá sí espero una respuesta al menos. Escuchen. ¿Quién me puede responder cuáles son los medios que nosotros como seres humanos tenemos para conocer el entorno? A ver, ¿quién dijo eso? ¡Excelente! Bien ahí, muy bien 10. Ya te ganaste la salvación. No, mentira. No, sí, no, verdad, digo, no, mentira que no es por esto. No, ya está, Karim, créeme. Muy bien, los sentidos. Nosotros justamente como seres humanos tenemos la capacidad de conocer y reconocer el medio a partir de los sentidos que tenemos como tal, ¿no? En el campo de la medicina se define a los sentidos como la forma que el cuerpo humano percibe las señales del entorno. ¿Sí? Justamente los sentidos lo que hacen es reciben la información del ambiente y esta información puede ser de diferentes maneras. Sonido, puede ser luz, pueden ser olores, pueden ser gustos, pueden ser cuestiones del tacto. ¿Sí? Esa información justamente se transforma y se convierte en señales nerviosas que a nosotros las convertimos en sensaciones que son significativas para nuestra vida. ¿Sí? Esto es el acceso de los sentidos. Ahora, hay 5 sentidos que por lo general podemos encontrar en nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son? Bien, todos esos. Son vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Escuchen, los sentidos justamente fueron creados por Dios para que el ser humano pueda conocer, percibir y desarrollarse en el entorno en el cual fue establecido. ¿Sí? Quiero definir un poco de estos sentidos muy cortitos para que podamos tomar conciencia y entender lo que significa lo que sigue. ¿Sí? Por favor, no se distraigan y si hay algo que no me voy a entender, háganmelo saber, así lo puedo repetir. Vamos a empezar con el sentido de la visión. Mirá qué linda imagen. La visión se presenta cuando la luz que es procesada por el ojo se interpreta a través del cerebro. ¿Sí? Esa luz que nosotros percibimos a través del ojo
es lo que nuestro cerebro interpreta como la imagen que reconocemos normalmente. ¿Sí? La audición tiene dos tipos de, ya les digo, de funciones. El oído tiene dos tipos de funciones. Una tiene que ver con la del oír, con el percibir las vibraciones del entorno. Eso se transforma en lo que nuestro cerebro interpreta como el sonido. Y lo segundo tiene que ver con el equilibrio que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Sí? El oído interno justamente se encarga de que nosotros podamos tener equilibrio, podemos estar de pie. Ahora, el gusto y el olfato son dos de los sentidos que justamente trabajan juntos, trabajan en conjunto. La mayor parte de los sabores que nosotros conocemos están asociados con los olores. ¿Sí? Después tenemos el último, que es el tacto, lo que tiene que ver con la vibración, lo que tiene que ver con el dolor. El sentido de tacto nos pone al tanto de vibraciones, de dolor, de temperatura, de presión y de la posición que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La piel, los músculos, los tendones, las articulaciones y los órganos internos tienen terminaciones nerviosas que son los receptores, ¿no es cierto?, del cuerpo que justamente detectan estas sensaciones. Habiendo dado este pantallazo de anatomía, quiero que podamos continuar en el verso 18. Génesis 27, verso 18. Escuchen, porque a partir de esto vamos a comprender qué es lo que pasa acá. Dice, entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Estaba medio ciego, recuerden esa instancia. No podía ver bien, entonces no lo reconocía. Verso 19, soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Preguntó Isaac, ni lento ni perezoso, ¿no? Y acá lo que responde Jacob, dice, el Señor tu Dios lo puso en mi camino. Es la típica frase que el que tiene miedo de morir, que no nazca, ¿no? O sea, se la rejugó, puso en nombre de Dios algo que no tenía nada que ver. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, volvió a preguntar. Sí lo soy, contestó el descarado. Entonces Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero voy a comer y después te voy a dar mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac lo comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Ya está, cayó redondo. La estrategia del engaño que entretejió la madre de Jacob y Jacob tuvo éxito. Al fin, a través de todas estas puertas de acceso que fueron los sentidos, Isaac cayó en su trampa. Sus sentidos fueron completamente estentados por la mentira y eso permitió que la bendición que iba a soltar para su hijo mayor fuera dada a Jacob. Tomemos conciencia de esto. Él no podía ver bien. ¿Sí? Su primer sentido estuvo afectado. Él lo tocó, lo engañó. Él creyó que era una persona que no era. Dice que después él escuchó su voz y no le parecía muy convincente, pero cuando lo tocó lo convenció, ¿no es cierto? De repente le pidió la comida y cuando la probó se dio cuenta que era la comida del hijo. Y cuando se acercó para darle el beso, él sintió el olor de su hijo. Los 5 sentidos del padre fueron afectados por el engaño y la mentira que Jacob estaba proponiendo en ese lugar. La semana pasada, nuestro pastor había compartido algo, y es que hay una realidad natural que nosotros podemos percibir, ¿sí? Yo puedo ver esta mesa, lo puedo tocar. Yo sé que si me tiro este vaso con agua encima, me voy a mojar.
Puedo percibir lo que hay en el ambiente natural. Pero también lo que nos presentó es que justamente el apóstol Pablo nos menciona y nos trae en evidencia de que hay una realidad espiritual, sobrenatural, que justamente convive y se relaciona en paralelo con lo natural que nosotros conocemos constantemente. Y esto lo podíamos ver en Efesios capítulo 6, verso 12. Dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahora bien, esto ya lo habíamos aprendido en la palabra de la semana pasada, que pueden reverla ahí en YouTube. Pero hay algo que nosotros tenemos que comprender. Dentro de lo que es el plano espiritual sobrenatural y el plano natural siempre se somete a lo sobrenatural, a lo espiritual, ¿sí? Lo natural, lo tangible, siempre es afectado por lo espiritual. Esto es así. Ahora, lo que nosotros en este momento tenemos que comprender es que nuestros sentidos, así como nos permiten conocer nuestro entorno natural, también son puertas de acceso a nuestras vidas a diferentes cuestiones espirituales que justamente nosotros podemos incorporar en nuestra vida. Nosotros podemos conocer más a nuestro Dios a través de la creación, ¿sí? Nosotros vemos la creación de Dios, reconocemos algunas cuestiones y decimos, che, tremendo nuestro Dios. O sea, mirá cómo funciona el asunto. De repente podemos ver que los frutos que da la tierra y lo podemos saborear. O sea, a través de los sentidos nosotros podemos seguir conociendo a Dios. A través de la escritura lo podemos conocer más a su persona. A través del oído podemos escuchar más de su testimonio. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos percibir y sentir lo que hasta a Dios le pasa. Fíjense cómo afecta los sentidos a lo que es el ámbito espiritual. Pero, así como afectan y nos dan la posibilidad de conocer más y más a nuestro Dios, también puede llegar a suceder lo contrario. Y escuchen, cuando nosotros no apartamos nuestra vida en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros no nos apartamos para Dios, ¿esto qué quiere decir? Nosotros conocemos a Dios y el conocerlo a Él a nosotros nos abre nuestra mente, ¿sí? Cambia nuestra realidad. En función de que reconocemos el bien y el mal a partir del filtro de Jesús, tomamos decisiones en los principios que Dios nos va enseñando cada semana, cada día, y nuestra vida nosotros tomamos la decisión de apartarla a eso. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, cuando nosotros no lo hacemos, lo que sucede es que quedamos expuestos a cualquier ataque espiritual que los agentes espirituales contrarios a Cristo, a Dios, quieren lograr en nosotros. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Sí? Esto es muy importante de entender y ahora lo vamos a ver porque de hecho este método que utilizó Jacob del engaño, afectando los sentidos de su padre, es la herramienta y el recurso que el enemigo más utiliza para derribar a cada uno de nosotros. Es más, es el recurso que fundó el pecado en el ser humano. Y para poder entender esto, nos vamos a ir a los pasajes que encontramos en Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, y lo vamos a analizar y quiero que puedan seguirme. Este es el primer momento del pecado del ser humano en la tierra. Ese pecado que determinó algo en nosotros para toda nuestra vida y que gracias a Dios fue cambiado en función de Jesús. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de verdad Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Ya está. Primer sentido afectado de Satanás a la mujer, el sentido del oído, ¿sí? De la audición. Sigue. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso.
y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Ya está, todos sus sentidos quedaron afectados ante la mentira y el engaño del enemigo. Encima, más allá de su pecado, lo que vemos después es que dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Con todo esto, lo que queda en evidencia es un principio espiritual, como les decía, que es de los más importantes que tenemos que aprender para todo lo que va a ser nuestro tránsito en esta vida en tierra, ¿sí? Escuchen bien. Este principio es el número 2 y es que cuando nuestros sentidos son sometidos a Dios y santificados por Él, el enemigo no tendrá posibilidad de confundirnos o engañarnos con nada. Lo voy a volver a repetir. Cuando nuestros sentidos son sometidos a Dios y santificados por Él, el enemigo no tendrá posibilidad de confundirnos o engañarnos. ¿Vieron esas pequeñas cositas piadosas como las mentiritas piadosas? O esto no estoy mintiendo, pero no te digo toda la verdad. O digo un comentario total, no es tan malo. Bueno, esos pequeños chivos expiatorios son esos engaños que el enemigo justamente utiliza para atravesar nuestros sentidos y generar algo en nuestra mente y nuestro corazón que es ajeno a Dios. De eso se trata. Nosotros a veces desde ese lugar podemos llegar a creer y decir, che, no, pero a mí no me pasa nada. No, una mentirita no pasa nada, no, pero una actitud... Digo un par de cosas de mi hermano, pero no es que lo odio, yo lo amo. Primera de Corintios capítulo 10, versos 12 y 13 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, son exactamente iguales, está diciendo. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Mis hermanos, tenemos que cuidar que todos nuestros sentidos, todo lo que nuestros sentidos perciben, no se contaminen con el engaño del enemigo. ¿Sí? Jóvenes y aún también adultos, ¿vieron todo ese estímulo que hay en redes? Eso es una herramienta que muchas veces el enemigo utiliza para distraer. Díganme si tienen noción muchas veces de cuánto tiempo llevan. ¿Me explico? Tengan cuidado con lo que ven, tengan cuidado con lo que escuchan. Simplemente eso, tengan cuidado. Los adultos también, ¿no? Ni hablar. Para continuar por una cuestión de tiempo, ¿esto quedó claro lo que acabo de compartir? ¿Este principio? ¿Sí? Por una cuestión de tiempo les quiero relatar, después ustedes pueden leer el resto del capítulo, qué es lo que sucede después del engaño de Jacob a su padre. Resulta que efectivamente Isaac bendice a Jacob, ¿sí? Ni bien termina de soltar esa bendición que era para Esaú, resulta ser que cae Esaú, se quería morir. Dice que pegó el grito en el cielo y decía, no, bendecime a mí también. Y bueno, parte de las cuestiones que pasó es que aunque Isaac reconoció que fue engañado, no podía deshacer la palabra. Lo que dijo ya estaba establecido. Ese poder tenía la palabra en ese momento también. Entonces, cuando sucede esto que llega a Esaú, él suelta palabras en la que justamente determina el destino de Esaú y que tenía que ver con que su vida y sus generaciones iban a servir a la vida de su hermano y a las generaciones de su hermano. Tal así fue la determinación de la palabra que terminó soltando Isaac sobre Esaú. Ahora yo quiero contarle esta conclusión porque se puede malinterpretar. Esta conclusión no es más ni menos que una promesa la cual Dios ya había soltado sobre Rebeca cuando ella estaba embarazada, ¿sí? No es que... Bueno, ya lo voy a decir. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, verso 23. Estaba embarazada, ¿sí? Rebeca. El Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. O sea, antes de que pase todo esto, Dios ya lo había determinado.
Dios ya sabía el desenlace y cuando su palabra fue suelta, eso ya estaba predeterminadamente hecho. Porque justamente la palabra de Dios se cumple siempre. Es tal así que Jacob después termina siendo transformado, su nombre es cambiado a Israel, y que Israel termina siendo el padre de los líderes y los fundadores de las 12 tribus de Israel. Fíjense cuánto de importante fue la vida de Jacob y esta palabra que soltó Dios para con Raquel. De hecho, ¿vieron ese Israel que ustedes escuchan que están en constante batalla? Tiene que ver con eso. La pregunta que nosotros podríamos llegar a hacernos es, bueno, entonces Dios obró a través del engaño de Jacob. ¿Dios obró? Y la respuesta es terminante. No. Dios no obró por el engaño. Definitivamente Dios no obró por eso. Sino que cumplió el hecho porque fue su palabra la cual había dicho que iba a ser de esa manera. No fue por el engaño de Jacob. Y esto ocurre, como había dicho hace unos momentos, porque su voluntad, la voluntad de Dios, siempre va a ser cumplida. Siempre. Dios ya tenía un diseño para que justamente este plan que le había revelado a Rebeca sucediera sin la necesidad de la intervención del engaño, del pecado. Dios ya tenía la forma de hacerlo, no necesitaba ayuda de nadie. Aún así, el pecado no fue un límite para que la palabra de Dios se cumpliera. Esto es un principio clave. Ahora, aunque Jacob recibió en ese momento la bendición de Isaac, el engaño sí causó graves consecuencias. Las numeré en algunas, escuchen. Primero, que después de esa situación, Isaac nunca volvió a ver a su madre. Segundo, Esaú, su hermano, prometió matarlo. Tercero, Labán, su tío, que terminó siendo su suegro, lo terminó engañando, muy parecido con situaciones que él había hecho con Isaac. Cuarto, su vida familiar estuvo llena de conflictos. Y quinto, estuvo exiliado durante muchos años Jacob. Y estuvo mucho tiempo alejado de su familia. Por la palabra de Dios, su promesa igualmente se hubiera cumplido. Él no tenía la necesidad, Jacob, de tramar este engaño con su madre para que esto sucediera. Esto tenemos que entenderlo, familia, porque a veces nosotros creemos que tenemos que forzar lo que Dios ya nos prometió. Y eso no funciona así. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Simplemente porque es su palabra. Amén. Dice en Jeremías capítulo 29, verso 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Como último principio, el tercero, encontramos que no hay nada que nosotros podamos hacer para que la palabra y las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Solamente lo único que tenemos que hacer es creerle y confiar en Él. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Solamente tenemos que creer y confiar en Él. ¿Amén? Todo lo que Dios te prometió, mi hermano, mi hermana, todo lo que Dios viene haciendo en tu vida, ya tiene un propósito determinado que solamente va a traer bendición a tu vida y también para las personas que te rodean. Por eso quiero que podamos pensar en esto. Mis hermanos, cuando el enemigo quiera venir a engañarnos con mentiras, cuando nuestro corazón comience a endurecerse porque quizás dejamos entrar alguno de esos chivos expiatorios por alguno de los sentidos, cuando quiera separarte del Señor y del cuerpo de Cristo, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el clic y reconocer que no es el Señor. Ahí es donde tenemos que volver a la presencia del Señor para que Él vuelva a redireccionar nuestros sentidos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en esas palabras que Dios nos dio, en esas palabras que ya están escritas, que están siendo reveladas. Y esas mentiras que el enemigo quiera presentar tienen que ser derribadas con verdades del reino de Dios. Amén. Yo les quiero pedir que se puedan poner de pie unos minutos. Yo sé que están muy cansados. Domingo a la tarde, noche. Ya hemos hablado de dos ejemplos, ¿no?
dos ejemplos de que a través de estos sentidos justamente cayeron en las tentaciones y el enemigo tomó autoridad sobre esas vidas. ¿No es cierto? ¿Estamos perdidos? No, no estamos perdidos. Escuchen. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, nos da el mejor ejemplo. Dice así, verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo estas verdades están empezando a salir a luz. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Fíjense que el enemigo no va con mentiras puras. El enemigo conoce también la Escritura. Pero verdades que son a medias no son verdades, mis hermanos. Verdades son verdades. Si no es completa una verdad, entonces es una mentira. Jesús le respondió: las Escrituras también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Verso 8, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿El diablo? Entonces el diablo se fue y los ángeles llegaron ¿a qué? A cuidar a Jesús. Este es el ejemplo más práctico de cómo funciona esto. Todos los sentidos de Jesús quisieron ser tentados dentro del mismo recurso que el enemigo utiliza y va a querer utilizar hasta el fin de los tiempos, mis hermanos. Acá no hay mucha magia, no hay mucha lógica matemática, es muy simple de entender. Por eso el que tenga oídos para oír, que en el nombre de Jesús lo escucha esto. Quien tenga vista para ver, que pueda ser revelada esta verdad a sus ojos. ¿Saben por qué entiendo que el Señor traía quizás esta palabra a mi corazón? Tengo la posibilidad junto con Bar de estar acá hace 5 años en Ezeiza. Hoy estamos trabajando con los jóvenes, con el grupo de jóvenes. Y estamos reconociendo en la iglesia también cuestiones espirituales que hasta nosotros nunca hemos visto. Para bien. Cuestiones de verdad, para bien, ¿no? Sí. Milagros. Sanidades, economías, cuestiones mentales. No sé, no tendría que poner a pensar, pero son un montón para poder ordenarlos. Cosas que nosotros sabíamos en la teoría que sucedía, pero hoy en la práctica somos hasta parte de ellos. Y no nos cabe duda de que, vieron que hasta hace un mes, Cami, empezamos con el tema del ayuno, ¿no? Más o menos. Empezamos como iglesia a ayunar. Es porque entendimos de que hay cuestiones espirituales que tenemos que disciplinarnos. Nuestros sentidos tienen que estar alineados con el enfoque de Cristo. No nos distraigamos, no permitan distraerse. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La persona que está al lado, enfrente, atrás, no es tu enemigo. El enemigo va a querer dividir y alejarte del Señor. El escapar nunca es la solución, el escapar al proceso de Dios. Siempre al enemigo se lo confronta con verdades de Dios. No más. El que huye, ¿quién huyó al final? Satanás. Y eso permitió que los ángeles cuidaran de Jesús. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y todas esas promesas que puso en tu corazón, todos esos deseos, esos anhelos, que son parte del diseño que Dios puso en vos, que son sanos, escuchá, que están alineados con el Señor.
eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Esta iglesia va a seguir rebasada de la gloria de Cristo. Hoy nos podemos contar con el dedo, hoy podemos reconocernos con la vista. Pero saben que en poco tiempo esta casa va a quedar repleta porque del hambre de Dios que hay y de la gloria de Dios que se va a seguir manifestando. Y yo quiero seguir siendo parte de eso. En el tiempo de adoración, lo que tanto me conmovió fue el poder disfrutar de mi familia y el Señor. Fue algo tan palpable que a mí me conmovió porque entendí de que era una verdad. Y yo quiero animarlos de que puedan disfrutar de esto. No queden ajenos. Si necesitan ayuda, levanten la mano. Si alguien necesita oración al final, podemos orar por ustedes, los unos por los otros, no hay problema. Pero que en este tiempo, ahora que comienza a levantarse la oración a través de la música una vez más, puedan tomarse un tiempo para ustedes y el Señor. Todo eso que se pervirtió, que pervirtió nuestro corazón, nuestra mente, por algo que hayamos tomado una decisión, o quizás por algo que viene de nuestra familia, como pasó de esto de que Rebeca influyó a Jacob al engaño. Todas esas cosas que contaminaron nuestra vida, hoy podemos renunciar a eso. Vos no sos eso. Dios no te pensó así. Todo eso que te tiene atado no tiene nada que ver con lo que Dios pensó en libertad para tu vida. Las cuestiones que pasaron ya son viejas, ya pasaron. He aquí son todas hechas nuevas, dice el Señor. Por eso les invito a que en este tiempo puedan acompañarme a cerrar los ojos, ¿sí? Cierren sus ojos. Yo quiero orar por este tiempo y quiero que juntos podamos adorar.